4 de noviembre, miércoles de la 31ª semana del tiempo ordinario. Y hoy también hacemos memoria de San Carlos Borromeo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. En la primera carta que nos fue leída, San Pablo habla de, la primera lectura, San Pablo habla de temor y temblor. Dice: trabajad para vuestra salvación con temor y temblor. O sea, poned la máxima atención, máximo cuidado en la propia salvación. Pero hay otro temor y temblor, y es el que sobreviene cuando se opone uno a la obra de Dios. El Señor habla de algo mucho más terrible cuando dice a los interlocutores judíos que no aceptan la salvación de Dios en su persona. Le dice: habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros seréis echados fuera. Amigo, eso sí que es temor y temblor, ¿eh? Es decir, no es ya en realidad el temblor y el temor, sino el terror por no haber atendido a la salvación y por haber despreciado el camino de Dios. Dios, como sigue diciendo San Pablo en esta primera lectura extraída de Filipenses, logra su designio de amor a través de nuestra voluntad. Es decir, Él mueve nuestra voluntad a que hagamos lo que Él quiere. Después nosotros tenemos la libertad de hacerlo o no hacerlo. Es decir, nuestra voluntad cuando es dócil a la suya, ciertamente, y por medio de nuestros actos concretos. Y para ello necesario es abandonarse confiadamente a la acción de Dios en nuestras vidas. Se dice fácil, pero para muchos es muy difícil. No debería ser. Abandonarse confiadamente en Dios. Pero les ponemos peros a Dios. Empezamos a decir: bueno, yo en su lugar haría tal esto. Pero ¿cómo te vas a poner en lugar de Dios? ¿Cómo te vas a poner en lugar de Dios? No le abramos grietas al enemigo a través del miedo al futuro, a través de las pegas que se van poniendo. No. La confianza en Dios tiene que ser absoluta, en su misericordia a pesar de todas las apariencias, y en su providencia. Y para eso no proyectar el futuro, porque cada día le basta su pena, dice el Señor. Si yo empiezo a mirar, la cosa está muy fea, esto está muy negro, y empiezo a seguir noticias de aquí, noticias de allá, prensa amarillista, de este lado, y entonces me empiezo a temblar las piernas, y ese es el temor y el temblor que no debo tener. ¿Y por qué? Porque me metí en eso, porque entonces empiezo a imaginar un futuro que me ahoga, que no va a tener salida. No, le estoy haciendo juego al enemigo. El salmista, el salmo de hoy también habla de temor y temblor, pero desde otra perspectiva. Él ha puesto toda su confianza en Dios y está a Dios unido, y por eso se dice él mismo: a nadie de temer, ni nadie me hará temblar.
Ahí está la cosa. Es el Señor la luz de su vida y su defensor. Y nosotros en Jesucristo tenemos nuestra defensa. Él es quien nos cuida y por quien recibimos al Espíritu Santo, que es el otro defensor, el otro que aboga por nosotros, el otro paráclito. ¿Qué eso significa paráclito? Significa el que está a nuestro lado, el abogado, el defensor. Y es el Evangelio de San Juan que habla del otro paráclito. ¿Y lo hace en qué circunstancia? En el ámbito de la última cena. Cuando dice, está en el capítulo 14 de San Juan, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ahí está, ¿eh? La condición del amor no es declamar, es hacer lo que Él me pide que haga. Y dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro paráclito, para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de la verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Vosotros le conocéis, porque permanece a vuestro lado y está en vosotros. Ese espíritu de la verdad, que nos hace detectar enseguida la mentira y combatir la mentira. El Señor en el Evangelio le dice a la muchedumbre que lo sigue, que fue el que proclamamos recién, que seguirlo no es simplemente andar tras sus pasos. Bueno, ellos lo seguían por intereses lícitos, como seguramente obtener sanaciones a los males que los aquejaban. Y también lo seguían para nutrirse de sus enseñanzas. Claro, no faltarían tampoco los que querían estar con él en la anhelada liberación de Israel, como la imaginaban. Y seguramente, sin ser conscientes, pero aquella gente estaba ávida de verdad, de conocimiento de Dios, además de sanar dolencias de toda clase. Dice, si alguno viene en pos de mí, también dice, si alguno viene a mí, está usando un condicional, sí. El seguimiento al que alude el Señor es el de discipulado, es decir, para ser discípulo de Él. Y para eso hay que saber renunciar a las propias humanas prioridades, de tal modo que nada ni nadie se anteponga a Él. Fijémonos cómo termina. Dice, todo aquel entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Es decir, no son solo bienes materiales, todo tipo de bienes. Hay bienes afectivos, de todo. Hay que renunciar por él entonces. Es decir, para ser discípulo. Si no, no puede ser discípulo. Ahí está la cosa. Es exigente. Es exigente. Por eso, solo se lo sigue si se es discípulo y solo se es discípulo acogiendo la cruz, la que cada día nos presenta la vida. Nadie que rechace la cruz es digno de Jesucristo. Tan exigente es, y Jesús no quiere que nadie se engañe. Por eso, para que cada uno recapacite si estará a la altura de lo que se le exige, debe saber a qué se enfrenta y si es capaz de asumirlo. Y por eso pone los ejemplos de la torre y del rey que se va a enfrentar con otro. Si por una parte no hay cabida al voluntarismo, porque no la hay, del tipo que tengo que hacerlo y poder hacerlo porque me lo he propuesto, por la otra hay que saber que se cuenta siempre con la gracia de Dios para perseverar en el camino. Y a lo largo de la bimilenaria historia, muchísimos han sido los discípulos de Jesucristo. Aquella muchedumbre del relato evangélico se ha agrandado hasta formar ejércitos de verdaderos seguidores del Maestro, de grandes santos, muy grandes, como del que hoy hacemos memoria, San Carlo Borromeo. Fue un grande, un personaje central del 1500. Una de las figuras más eminentes, cuya obra, especialmente para Milán, superó la fuerza del olvido. Todavía se lo recuerda a San Carlo Borromeo. Y fijémonos qué historia la suya. Carlo nace en Arona, en el Lago Mayor, en el año 1538, de una noble y rica familia. El padre, pues están las famosas Islas Borromeo también, ¿no? El padre Gilberto
era conocido por su profunda religiosidad y por su generosidad hacia los pobres. También la madre, Margherita, era una mujer muy, pero muy pía, que lamentablemente muere cuando Carlo tiene apenas 9 años. Cuando tiene 12, Carlo es nombrado comendatario de una abadía benedictina de Arona, y que eso le daba una renta de 2.000 escudos, y 2.000 escudos es una cifra considerable. No obstante la edad, sin embargo, el muchacho, 12 años, ya tenía las ideas claras. ¿Y qué hace? Apenas recibida la investidura, corre al padre para decirle que había decidido gastar todo ese dinero en ayuda a los pobres. Cuando tiene 14 años, va a estudiar primero a Milán, luego a Pavía, llevando consigo solo una pequeña suma de dinero. Pero a él esta condición de estrechez económica, relativamente a su rango, no le pesaba tanto. En la condición de estudiante se reveló también muy pronto, muy talentoso, sus numerosos talentos, una grande inteligencia, un carácter tenaz, reflexivo. Lo llevaba siempre todo a lo esencial, no se perdía en banalidades, en experiencias superficiales. Y era jovencito. En 1559 se doctora. Tenía solo 21 años. En Roma, entre tanto, es elegido un nuevo papa, Pío IV, que es Gianangelo de Medici, uno de los Medici, y que era tío suyo, materno, por parte de la madre. Así que el papa lo llama a Roma junto a su hermano Federico. Y en el caso de este papa Pío IV, nos encontramos ante un raro caso de nepotismo, pero positivo para la Iglesia. Porque el papa inmediatamente promueve a sus dos sobrinos, a Federico, que le da la carga de capitán general de la Iglesia, y a Carlo, que no tenía aún 22 años y que fue nombrado cardenal. En aquella época no era necesario ser obispo ni sacerdote, era cardenal con un encargo que hoy podemos llamar el de secretario de Estado. Y poco después le confía también la administración de la diócesis de Milán. No es que sea obispo, pero sí administrador de Milán, pero con la obligación de permanecer en Roma. Y tuvo otros cargos, le dio. Bueno, así que, de todos modos, él siempre fue un hombre de gran cultura, funda una academia, estamos que es joven todavía, ¿no? 22 años, la Academia Humanística Literaria, la funda con amigos, se llama Noches Vaticanas. Y también se compra un tremendo, maravilloso palacio con servidumbre, organiza fiestas y recibimientos fastuosos. Eran los tiempos, hay que ubicarse en los tiempos, y no era por vanidad, sino porque le parecía oportuno por el cargo que tenía, por la fama y el decoro de la familia también de la cual provenía. Pero, ¿qué pasa? Las vueltas, de golpe muere el hermano, Federico, y este hecho lo hace cambiar radicalmente de vida. Interpreta esto como un signo de parte de Dios para reformar su vida, aún en sentido más evangélico. Y cambia radicalmente a Dios, a los fastuosos recepciones, a las diversiones, aunque eran moralmente lícitas, porque no, pero a Dios a las noches vaticanas, que era un cenáculo de cultura religiosa, reduce el propio tenor de vida, intensifica la penitencia, los ayunos, las renuncias, y retoma su propia formación teológica y pastoral. Y el Papa ve todo esto perplejo, porque de una transformación se está volviendo una seta, dice, ¿no? Lo quería muchísimo, lo llamaba mi ojo derecho, ¿no? Es decir, tenía predilección por este sobrino.
pero decía, esto no, esto es demasiado exagerado. Y incluso lo reta, le grita, y piensa que todo ese excesivo celo ascético se debe a los consejos de sus directores espirituales y al influjo de personajes contemporáneos como Ignacio Loyola, como Cayetano de Tien, como Filippo Neri. Qué casualidad que todos estos han sido y son santos de la Iglesia, ¿no? Y el Papa trata de desalentarlo, lo reta, pero lo deja hacer. Y al final, el Papa, no se lo imaginaban esto, lo imita. Él también se convierte, para decirlo de alguna forma. Bien. Pero el mayor mérito de Carlo Borromeo fue convencer al Papa de retomar el Concilio de Trento, que había sido suspendido en el año 1555. Y terminó muy bien, pero gracias sobre todo, más que al Papa, al mérito de Carlo. Él fue gran organizador e inspirador para que terminara bien el Concilio de Trento. Y luego, en 1563, lo ordenan sacerdote, poco tiempo después obispo, y entonces él quiere realmente ser el pastor de almas de su diócesis de Milán. Y ahí el concilio había terminado, había que asegurarse el sucesor de Pío IV, que tuviese la intención de continuar la reforma, y Carlos creía en la acción del Espíritu Santo, sí, pero también en la acción propia, ¿no? Lo que él pensaba que puede ser útil. Así que al viejo y enfermo tío le sugiere que nombre nuevos cardenales para el futuro cónclave. Debía promover solo aquellos que eran favorables a la reforma de la Iglesia querida por el Concilio de Trento. Y le pidió presidir como legado papal el Consejo Provincial que se tenía en Milán. Pero a poco tiene que volverse, se vuelve a Roma en compañía de Filippo Neri, porque el Papa estaba ya al final de su vida y muere Pío IV entre los brazos de su sobrino Carlo Borromeo. Poco después muere en diciembre, en enero de 1566, es elegido el cardenal Michele Ghislieri, dominico, favorable a la actuación del Concilio de Trento, que es justamente el Papa de Lepanto, ¿no? De ahí, a partir de ahí, además, como era dominico, vestía de blanco, a partir de ahí los papas visten de blanco. Bueno, así que en abril del 1566 llega a Milán, donde inmediatamente inicia una gran obra de reforma. Según el Concilio de Trento, fue un organizador genial, un trabajador incansable, tanto que Filippo Neri lo exclama de él, pero este hombre es de hierro, dice. Organiza su diócesis en circunscripciones, bueno, hace un montón de cosas que no voy a detener detalles, pero es un organizador fenomenal. Crea el seminario mayor, el seminario menor, en fin. Y visitas a todas las parroquias. Hay que tener en cuenta que la diócesis de Milán era enorme, iba hasta el Véneto, iba hasta Suiza, era enorme, pero no hay ángulo que no lo haya recorrido. Encuentra dificultades en la reforma, hostilidades, intentan matarlo, no escapan a las muertes, le disparan, ¿no? Pero donde se ve el espesor de su personalidad de pastor, de su amor más grande del pastor que da la vida por los amigos, lo muestra en ocasión de la peste del 1576. Sabiendo que la cosa era seria, hace un testamento inmediatamente porque sabe que puede morir y organiza la obra de asistencia, visita personalmente a los que habían caído víctimas de la epidemia y ayuda a todos, tanto que lo llama la atención el Papa, ¿no? Porque cuidado con lo que estás haciendo. No obstante, la actividad pastoral, Borromeo hace 4 viajes a Roma y 4 a Turín. Era muy devoto
de la Sábana Santa, muy, muy devoto. Y justamente por él es que los Saboya traen de donde estaba, creo que estaba en Annecy, en Saboya, a Turín la Sábana Santa. Ahí fue el motivo, para que él, ya que estaba cansado, no tuviera que hacer un viaje tan largo. Ese fue uno de los motivos, no fue el único. También tenían miedo de los franceses, que era un motivo político. Bueno, a causa de su actividad pastoral, de sus frecuentes viajes, de las continuas penitencias. Otra de las cosas, para terminar con la peste, hizo la procesión del Santo Chiodo, y ahí terminó la peste. Santo Chiodo es lo que está en el domo de Milán, es uno de los clavos de la cruz. Bueno, así que se gasta su vida, su salud, empeora rápidamente, la muerte lo encuentra muy, pero muy preparado el 3 de noviembre de 1584. Y su culto se difunde rápidamente, y también la canonización es de 1610 por Pablo V. Bueno, aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo. San Carlos Borromeo ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.